Hola comunidad, buenas noches. Mi nombre es Jacqueline, tengo 23 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Mi relato ocurre exactamente en la Semana Santa del 2023. Tengo ya casi 5 años de relación con mi novio y poco a poco he podido integrarme de la mejor manera con su familia. Ellos tienen la costumbre de acudir cada año a realizar la caminata hacia Talpa, siempre con un camión que los espera en diferentes puntos para que así pueda acompañarlos toda la familia y que las personas con poca condición solo caminaran lo que para ellos fuera imposible y no forzosamente todo el recorrido. Desde tiempo de la pandemia habían planeado ir, a lo cual yo ya estaba invitada, y sería mi primera vez, puesto que jamás había ido a Talpa, viaje que se pospuso por esa enfermedad, ya saben. Y bueno, al año siguiente por falta de organización también se pospuso. Finalmente terminamos por ponernos de acuerdo y emprender el viaje en Semana Santa. Iba gran parte de la familia y yo un poco nerviosa puesto que ya tenía algunas advertencias, ya que mi novio es algo muy susceptible a que le ocurran cosas paranormales. Una de las advertencias era no entablar una conversación con nadie, ya que no se sabe si realmente son personas o algún alma que queda en el camino. Total. Después de hacer algunas caminatas en el transcurso de los días, puesto que caminábamos los días santos, llegó la última caminata. En verdad, es la más bonita, ya que con esta llegas por fin a Talpa y ves a la Virgencita. Misma caminata que siempre se realiza de noche. Esa vez, por lo que pude entender, íbamos un poquito adelantados, ya que llegamos a Talpa aproximadamente entre 11 y 12. Bueno, mi relato comienza al realizar este último recorrido. Ya nos habíamos prevenido con una botella de agua bendita, puesto que mi novio también realizaría la caminata. Iba en nuestro grupo el papá de mi novio, un tío, una tía. Este recorrido lo realizan de noche, puesto que es terracería, y cuenta con bajadas y curvas algo pronunciadas. Emprendimos la caminata un poco antes de donde comienza, puesto que más adelante no nos podrían dejar, ya que no había estacionamiento para el camión. Fue un tramo relativamente corto, pero bastante pesado, eso sí. Pesado y difícil. Y bueno, el ambiente también había tramos en los que se podía sentir como si alguien viniera siguiéndote el paso del lado izquierdo. Que bueno, eso era bastante imposible, puesto que solo hay vegetación y no se puede acceder a esa parte. Esa fue la primera sensación extraña. A ver, no vivo preocupada por lo paranormal, pero sí he podido en repetidas ocasiones en mi vida escuchar y sentir cosas. Llegamos por fin al punto para comenzar a bajar el último tramo. Este se llama la Cruz de Romero. Quizá más de algún miembro de la comunidad lo conozca y sabrá bien que en la entrada y durante todo el trayecto está lleno de cruces. Me imagino son algunas de las mandas que no pueden cumplir algún familiar o amigo, a lo cual se dice que si no se cumple, su alma no descansa. A ver, una disculpa de antemano por extender tanto el relato, puesto que es imposible no recordar cada detalle. Al ir bajando llevábamos con nosotros nuestras linternas, ya que todo estaba bastante oscuro. También una pequeña bocina en donde teníamos música. Esta con el fin de ayudar a mi novio a disminuir las voces que todo el trayecto él puede escuchar de diferentes almas en pena. O bueno, al menos queremos pensar que provienen de ellos. Y cada quien con su mulita para poder frenar y tener un poco de apoyo. Al ir bajando en una curva, yo iba al lado de mi novio. Más atrás el papá de mi novio, sus tíos, que por cierto iban muy al pendiente de él. Cuando de repente la música de la bocina se paró y al frente de nosotros había una cruz, que como les dije, no era extraño, pero al inicio me sorprendió porque creía haber visto una persona. No puedo recordar sus facciones puesto que lo vi muy rápido. Estaba parado, pero sí distinguí una sonrisa chueca. Regresé mi mirada solo para darme cuenta de que era una cruz con una playera que tenía al parecer un lobo y algunas letras que no recuerdo. Mi novio comenzó a ponerse muy nervioso, comenzó a temblar y decir que alguien estaba ahí, que le dijera que se fuera. Nos dimos cuenta de que era algo muy agresivo, puesto que no nos dejó ir. A ver,
Yo no pude verlo, solo mi novio, pero sí sentí como nos empujó. Caímos los dos al suelo y en ese momento nos alcanzó su papá. Yo no dejaba de hablarle a mi novio y decirle que se tranquilizara, pero él decía que se le quería meter, que estaba ahí. Su papá sacó el agua bendita y después de unos minutos se tranquilizó. Gran parte del camino que siguió lo hicimos pero rezando. Quizá para algunos sea muy difícil de creer, pero nos dimos cuenta que mi novio tenía la camisa rota, a la altura de la panza, y yo terminé con algunos moretones a la misma altura. Mismos que no se hicieron en la caída, puesto que caímos de espaldas. Fue una experiencia que me dejó en verdad completamente impactada. Y bueno, este es mi relato, comunidad. Y bueno, si lo llegan a publicar, gracias por leerme. Hola familia TDT. Vivimos en Guadalajara y por el puente de Semana Santa fuimos a visitar una tía de mi esposa que vive en Chapala. Vive muy cerca del Parque de la Cristianía. Bueno, quienes conozcan ya habrán ubicado dónde es. Está a unas cuadras del malecón. Llegamos el jueves, ya por la noche. Nos fuimos a dormir cerca de las 11:30. Aún se escuchaba mucho movimiento en la calle de todos los paseantes que regresaban del malecón. Poco a poco fue disminuyendo el movimiento, hasta que ya estuvo todo en calma. Pero bueno, ya fue muy en la entrada de la madrugada. Estaba dormido y empecé a oír entre sueños el ladrar insistente de los perros. Y de pronto escuché a una mujer sollozar. Me despertó de golpe, ya que soy muy sensible a todo tipo de energías. En verdad, sentí como una descarga. Me quedé quieto por unos segundos y me asomé por la ventana que hacía hacia la calle, esperando a ver quizá una mujer que necesitara ayuda o algo así. Pero la calle estaba completamente desierta, solo el ladrar de los perros, que por cierto dejaron de hacerlo de golpe. Aunque no sentí miedo, solo la energía, me volví a acostar y a dormir. Al día siguiente, durante el desayuno, platiqué la experiencia. Mi tía se quedó un poco pensativa y nos comentó que aunque ella no ha escuchado nada, dicen muchos vecinos que ahí pasa la Llorona, que ya les ha tocado verla o escucharla. Ya nos habíamos quedado en varias ocasiones ahí y nunca había escuchado nada, pero bueno, esta vez sí nos sorprendió. Un fuerte abrazo a todos, esperando que se encuentren muy bien. Manejen con mucha precaución y regresen con bien a sus casas, si es que andan de paseo, ya que por las fechas andan muchas energías deambulando, principalmente en las carreteras. Y bueno, ya saben, no todas son positivas. Muchas gracias por leerme. Buenas noches, familia TDT. Espero tengan una linda Semana Santa. Y bueno, hablando de ello, les platicaré algo que me sucedió en las fechas de Semana Santa, más o menos en el 2015. A ver, como preámbulo, les comento. Mi papá falleció en enero del 2012. Yo soy hija única y para mí fue una pérdida muy grande, pues aquí solo como familia éramos mi papá, mi mamá y yo. Después mis hijas, esposo y así. Cuando él falleció, me hice la idea de que él estaba trabajando o algo así para no sentir su ausencia. Y a veces en la mente, según yo platicaba con él, y créanme, de alguna manera, él me hacía sentir que estaba cerca, con algún olor, con algo que me hacía entender que me escuchaba. Es más, incluso en sueños, siempre lo veo muy real. En fin, en una Semana Santa, mi esposo, mis niñas y yo decidimos pasarla con mi mamá. Todo normal, sin problema, pues esos días desde mis abuelos hasta ahora se decide en la familia no salir y guardar esos días por respeto. Nos quedamos en casa. Bueno, el Viernes Santo nos fuimos incluso a dormir temprano y yo empecé a soñar a mi papá, pero créanme, fue un sueño muy real. Lo vi tan claro. Distinguí el color de sus ojos a través de sus lentes claros, cómo iba vestido, igual que cuando él salía a trabajar y llegaba incluso en una camioneta de su trabajo, que lo veíamos entrar mi mamá y yo, que abrazábamos a mi mamá y él nos decía, ¿cómo están?
Nada más vine de volada a verlas, porque tengo que regresar y hay bastante tráfico. En el camino me encontré a Luis, hermano de mi madre, también fallecido y muy amigo de mi papá, por cierto. Pero no vino para acá, porque él se fue a ver a sus hijas. Pero ya quedamos de vernos de regreso ahorita, para irnos juntos. Entonces mi mamá le decía que se quedara, que le había hecho de comer su comida favorita, o que se la llevara para que la invitara a mi tío. Pero le dijo: no, Mari, ¿cómo crees que me la voy a llevar? No nos dejan llevar comida. Y nos seguía abrazando a las dos. Preguntaba por mis niñas, y bueno, a la más pequeña no la conoció. Ella nació un año después de que él había fallecido, y me dijo: ya ve a mis nietas, están bien grandes y bonitas. Cuídalas y dales un abrazo de mi parte. Salúdame a Dari. O sea, mi esposo. Nos dio un beso en la frente y se despidió diciéndonos que nos quería mucho. Y al salir ya estaba de noche afuera y todavía arriba en su camioneta sacaba la mano para decirnos adiós. Bueno, hasta todavía nos gritaba: después vengo con más calma. Es que si no, ya no me van a dejar pasar por tanto tráfico. Recuerdo que les platiqué a mi esposo y a mi mamá, pero solo se quedó en eso, en un sueño. Hasta les dije que siento aún el olor de su perfume. Hasta hace como 2 o 3 años después, que platicando con mi suegra ese sueño, ella me preguntó que qué día era lo que había soñado, y le dije que Viernes Santo y se quedó pensando. Después me dijo que entre ese día y el sábado, la gloria se abre para que todo aquel que fallece entre sin pasar al purgatorio, y que a algunas almas se les da permiso también de visitar a sus seres amados, y que por eso mi papá tenía tanta prisa de irse, porque había tráfico y tenía que volver. Yo no sabía que tan cierto pudiera ser eso, pero fue en mi sueño, y para mí el más bonito y real que he tenido de él. A ver, familia TDT, yo sé que esto no es una historia de terror, pero es una linda anécdota que tengo de Semana Santa, y cada que pasa desde ese entonces deseo volver a soñarlo. ¿A ustedes les han sucedido casos parecidos? Que tengan una excelente noche, familia TDT, y gracias por leerme. Hola, buenas noches, familia TDT. Desde hace un par de días he juntado algo de valor para poder relatar esto. Es un suceso extraño que me ocurrió en el 2016. Todo fue en tiempo de Semana Santa. Verán, en Teteles, Puebla, cada semana se hace una feria ganadera, llena de juegos, luces, cocoles, y la explosión de animales. Principalmente berracos, bueyes, machos cabríos. A veces llevan cebras y potrillos. Es una feria que me gusta mucho ir con mi familia y amigos, y siempre lo haré con muchísimo gusto, en verdad. Pero el año 2016, bueno, me peleé con un amigo, Tom. Es un amigo al que le estaba tirando la una. Es más, incluso me fui vestida de forma ligeramente provocativa ese día. Me molestó que ni siquiera notara los coqueteos y, bueno, lo mandé a freír espárragos. Fue tan incómodo el momento. Me salí sola de la feria. Tomé un camino de terracería que sube hasta la casa donde mi madre y yo vivimos. Debo decir que el camino consiste en casi 1 kilómetro, y bueno, recorrerlo para mí es bastante normal. Diario paso para tomar el camión, por lo que no me asustó mucho recorrerlo sola y de noche. En verdad, el pueblo es bastante tranquilo. Iba tan molesta que no me di cuenta del frío que tenía hasta que escuché relinchar un caballo. Era un hombre, vestido como de mariachi, completamente de negro. Me había igualado el paso. Seguí como si nada. No sería el primer acompañante de mi camino que no conociera. Pero el hombre olía bastante rico, como a romero. Dirán que en qué cosas me fijo. En fin, iba caminando cuando el sujeto desmontó y me dijo: señorita, hace mucho frío, permítame. Y me cubrió con su zarape. Gracias, le dije, empezando a creer que me iba a coquetear. Pero tras ese gesto enmudeció y siguió caminando a mi lado, mientras sostenía la brida de su caballo. El camino me empezó a parecer más largo de lo normal, y ese sujeto comenzó a darme mala espina. Pensaba en correr, pedir ayuda,
arrimarme el primer portón que pudiera y decirle que ya estaba en casa. No sé el motivo, pero había una vibración extraña en él. Como si leyera mis pensamientos, me dijo: no se asuste, señorita. Yo no voy a hacerle daño. Me quise quitar su zarape en ese momento, pero él insistió que no era bueno para mí pasar frío. Después de un techo, él me dijo: ¿sabe, señorita? Yo sé que su madre Agustina y usted están pasando por una muy mala racha económica. Quisiera darle un pequeño apoyo. Y sacó una bolsita de tela llena de monedas de oro. Digo, era verdad que teníamos problemas económicos y que mi padre, quien reside en la Ciudad de México, no nos había mandado ya 2 meses de pensión. Pero mi madre y yo nunca hablamos de eso con nadie y nos apretamos fuerte el cinturón. Este hombre sabía mucho de nosotras y en verdad era un misterio para mí. Pero peor se puso la cosa cuando vi su mano. Las uñas largas, la piel enrojecida. No, me negué a aceptar su dinero y aún frente a su insistencia me rehusé. Cada que me lo ofrecía, yo le daba una negativa rotunda. Entonces guardó su bolsa, tomó su zarape y, sin ninguna cortesía, montó su caballo. Bueno, ni qué hacer. Cuídese mucho, señorita. Y salió a todo galope. Yo me sostuve de la primera reja que tuve en la mano. Y bueno, noté que era la de mi casa. Entré en la carrera, me tomé la sala y rompí en llanto. Nunca le conté a nadie sobre eso. Mi madre me vio tan mal que me envió entonces al DF con mi padre. Tardé 6 meses en volver a mi casa en Teteles. Aún ahora, por las noches, me da miedo escuchar ese caballo o que me llegue el aroma a romero durante la noche. Familia TDT, gracias por leerme y espero que nunca nadie se haya topado con ese hombre. De las cosas que más me gustaban de la temporada de Semana Santa cuando era niño, allá por los años 90, era cuando íbamos a Hidalgo a pasar las vacaciones en un pueblo, en medio de la Sierra Otomí de Pegua, y nos reuníamos con el resto de la familia, que igual se iba para allá en esos días en el pueblo. En esas reuniones era común que los mayores, entre tantas pláticas, compartieran sus anécdotas e historias paranormales, que fueron vividas por ellos mismos o que les fueron compartidas por alguien más. No faltaban las historias típicas de brujas, nahuales, la Llorona y extraños seres de los que aún se habla el día de hoy. Una de las historias que contaba uno de mis tíos mayores, o tío abuelo, y que solía compartir en cada oportunidad que tenía, era el siguiente. Hace mucho tiempo había un hombre que se dedicaba al campo. Él, como muchísimos varones, había sido criado bajo costumbres machistas, en las que el hombre debía estar por encima de su mujer. A este hombre su esposa todas las mañanas le ponía su itacate, el cual debía contener estrictamente la comida que a él le gustaba. Un día cualquiera llegó la hora de comer. El sujeto desenvolvió el envoltorio en el que su esposa le había mandado su comida, y se llevó la sorpresa de que lo que estaba ahí no era la comida de su agrado. Enfureció, aventó la comida. Prefirió pasarse en ayunas su jornada y esperaba ansioso el momento de regresar para desquitarse con su mujer. Llegando a las 5 de la tarde, este hombre se puso en camino de regreso a su hogar, en medio de un camino de hierba, lodo y una neblina que cada minuto se hacía más densa. Ese sujeto iba pensando en los reclamos que le haría a su esposa al llegar. Continuó caminando ese viejo camino de lodo y piedras, y estando tan solo unos minutos de llegar a su destino, escuchó entre la neblina y la maleza un sollozo. Era como de una mujer muy triste que lloraba discretamente. El hombre, desconcertado, preguntó: ¿quién anda ahí? ¿Estás bien? Una voz femenina le respondió: ¿No crees que debo estar bien? ¿No deberíamos todos estar bien? El hombre solo se limitó a contestar que sí y siguió su camino, creyendo que podía tratarse de una trampa para asaltarlo. Siguió su camino, pensando en reclamar a su esposa por la comida. De pronto volvió a escuchar ese extraño llanto más adelante, como si aquella misma mujer se hubiese adelantado de un salto, y vio frente a él lo que parecía una mujer sentada en cuclillas,
Estaba a orillas de un arroyo que se formaba cuando llovía por varios días. La misma pregunta volvió a salir de los labios de aquel ser. ¿No crees que todos deberíamos estar bien? El hombre sin decir nada siguió su camino, un tanto nervioso por aquel encuentro. Cuando apenas dio unos cuantos pasos, una mano fría y extremadamente larga y delgada se posó sobre su hombro, y esta vez desde lo alto escuchó una pregunta que lo dejó helado. No, debería tu esposa estar bien. Entonces el hombre volteó hacia atrás al escuchar esa voz y sentir esa mano, y vio una enorme silueta de una mujer que debía de medir casi unos 2 metros, con cabello largo y negro. Este cubría su rostro. Solo llevaba un vestido de manta desgarrado y con manchas de lo que parecía ser sangre. Al reaccionar, el hombre quiso correr para llegar con seguridad a su casa, pero al hacerlo no dejaba de resbalar con el lodo que cubría todo el camino. Como pudo, llegó a la puerta de su casa. Al llegar resbaló de nuevo, chocó con la puerta y entró en su hogar cayendo de boca. Su esposa lo veía asustada, pues pensaba que se trataba de algún bandido por la forma en la que llegó. Pero cuando reconoció a su esposo, vio que éste estaba pálido y con bastante dificultad para hablar. El hombre tardó un rato en recuperarse y recuperar el habla. Cuando vio a su esposa, solo la abrazó. Nunca le hizo ninguno de tantos reclamos y reproches que venía pensando en el camino, con motivo de la comida que su esposa con tanto esmero le había puesto para llevar. A su esposa jamás le comentó lo que le había sucedido, y aunque no se volvió un hombre amoroso y atento, jamás volvió a maltratar a aquella mujer que la acompañó en las buenas y en las malas durante toda su vida. Y bueno, sobre el espectro que vio aquel hombre, nos decía mi tío que esa mujer era el espíritu de una mujer que fue obligada a casarse con un hombre bastante rico de la región. Un hombre con muchas posesiones que prácticamente compró a la chica a cambio de terrenos que le cedió a los padres de esta mujer. Mi tío nos contaba que esta mujer un día se hartó de que este hombre solo se la pasara de fiesta en fiesta, dándole mala vida y metiéndose con cuanta mujer se le ponía enfrente. Por lo que una noche, la chica lo esperó a que llegara con un cuchillo escondido entre la ropa para quitarle la vida a aquel hombre, que era el motivo de su felicidad. Cuando el hombre llegó y abrió la puerta, la chica se la abalanzó con el cuchillo en mano. Pero el sujeto reaccionó a tiempo y sacando su arma le disparó 3 veces quitándole la vida. Se decía que el hombre dejó el cadáver de su esposa durante varios días en donde había caído sin moverla ni un centímetro. Es más, que incluso se ponía a tomar junto a ella mientras se burlaba de lo sucedido. Pasó el tiempo y el sujeto se deshizo del cadáver de su esposa y como si nada hubiera pasado volvió al libertinaje. Pero una noche, este hombre regresó a su casa en compañía de 2 mujeres y 3 hombres para seguir tomando. Todos entraron, pero al poco tiempo se escuchó un enorme estruendo que venía de la tierra. Los acompañantes de este mal hombre salieron corriendo dejándolo completamente solo con aquella cosa que los hizo huir. Se dice que lo que ocurrió aquella noche fue que su esposa muerta emergió de entre el piso de la madera y la tierra, en donde había sido enterrada para atrapar a su esposo por los pies y arrastrarlo tierra adentro, para jamás volver a saber nada de él. Lo que vieron sus compañeros lo describen como un espectro con pedazos de piel colgando de los huesos ya visibles de lo que parecían ser los restos de una mujer. Por ojos, solo tenía 2 oscuros huecos de los que se emanaban odio y una peste insoportable. Se dice que aquella casa estuvo deshabitada por bastante tiempo y que en medio de lo que era la sala había un enorme hueco que no se le veía final y que solo desapareció cuando aquella casa fue demolida y el terreno fue convertido en terrenos de siembra y que este sería el lugar donde aquella mujer se apareciera. Mi tío contaba esa historia a cada oportunidad que tenía, y de la misma forma sus hermanas decían que este era un cuento que su madre les contaba a los hombres de la familia para evitar que se convirtieran en malas personas y sobre todo en malos esposos. ¿Verdad o mentira? Esa historia es de las pocas que recuerdo, pero lo cierto es que aún se ven cosas en esa región y de la cual se hablan cosas aún más increíbles. Espero que esta historia les haya gustado. Saludos a todos y gracias por leerme.
El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de